Hay pocas certezas en política, como las crisis, una amenaza constante que puede destruir reputaciones, proyectos políticos y partidos completos. Nos hemos acostumbrado a verlas ocurrir en el escenario político, donde entre adversarios constantemente se busca dinamitar el bando contrario desde el escándalo. Lo vimos ocurrir con Ricardo Anaya en el caso Barreiro y el caso Odebrecht, con el señor de las ligas y López Obrador, pero ningún partido ha sido más golpeado por las crisis de reputación que el PRI, con casos como el Pemex Gate, la estafa maestra, la Operación Zafiro y más recientemente los audios y la investigación contra su presidente nacional, Alejandro Moreno, alias Alito. En esta edición de Norte a Sur hablamos del PRI y la crisis política. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, la hora que nos escuchen. Los saludo Mario Padrón en una edición más de Norte a Sur. Y hoy hablaremos de el PRI y sus crisis políticas. Y como cada semana en este podcast, es un gusto poder saludar a mi colega y amigo Víctor Mancera, director general de Mancera Estrategia y Comunicación Política. ¿Qué tal, Mario? Pues un gran gusto poder estar ya en esta quinta edición de Norte a Sur, un espacio donde hemos estado compartiendo la visión de dos consultores. Yo también quiero presumir a mi amigo Mario Padrón, que me acompaña como semana a semana, el director y fundador de Grupo Estratega. Y también, por supuesto, galardonado en distintas ocasiones por la Academia en los Óscares de la comunicación política, de la consultoría política. Y sí, efectivamente, Mario, pues yo creo que es inevitable hablar de lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas en esta que pareciera la eterna crisis del PRI y cómo esto va dibujando el escenario político que estamos enfrentando rumbo al 2023, rumbo al 2024 y que también nos sirve de explicación del fenómeno que comentamos en la ocasión pasada, el fenómeno Morena de 2018. No se puede entender el crecimiento de Morena, no se puede entender lo que estamos viviendo hoy en día sin hablar del desfonde del PRI, de la práctica nulificación del Partido Revolucionario Institucional y lo que nos marca el contexto de un cambio de era, como tú ya lo has comentado en otras ediciones de este podcast, Mario. Y además, amigo, hay que dejar en claro que gran parte de las cosas, tú lo comentabas, por ejemplo, creo que en el capítulo pasado, en lo que platicábamos. Yo me norteo mucho en que si es el capítulo o son nuestras pláticas previas. Entonces, escúchenlos todos porque todos son muy interesantes. Sí, y van hilándolo. Entonces, por ejemplo, tú platicabas mucho sobre el tema de la importancia de que uno puede tener estrategia y tener un camino trazado de cómo ir avanzando, pero dependemos en gran parte de la coyuntura. No todo está en nuestras manos. Y entonces, este crecimiento de Morena, que platicamos en el capítulo anterior, pues tendría mucho que ver con la coyuntura y con el contexto en el que está, y bueno, y quizá el partido más importante de la historia del país, que es el PRI, nos gobernó 70 y tantos años, ha tenido gran avance siempre, nunca ha sido un partido pequeño, y hoy por hoy está quizá en su desfonde más importante en la historia, o el más crítico, y esto que va a pasar en cualquier estrategia de campaña o en cualquier estrategia política, que es la crisis. La crisis muchas veces no es si te va a pasar o no, es cuándo te va a suceder. Así es, Mario, y yo creo que parte de este fenómeno se ha extendido a lo largo de casi 3 décadas, ¿no? Los ciudadanos que en los 80s apoyaron a Cuauhtémoc Cárdenas o al Maquío, y luego a Diego Fernández de Ceballos, o nuevamente a Cuauhtémoc Cárdenas, y finalmente a López Obrador, lo hicieron tratando de sacar del poder a un partido. Y la víctima, usualmente la víctima preferida en estos procesos de alternancia ha sido el PRI, el partido que detentaba el poder, el partido de la gran hegemonía política del siglo XX, la dicta blanda, como le llamó en algún momento Mario Vargas Llosa, la dictadura perfecta, que no era una dictadura porque permitía hasta cierto grado ciertos niveles de democracia al interior y al exterior, pero esencialmente un partido que tenía conformado un sistema político que en el corazón tenía al PRI. El PRI era el corazón de todo un sistema político que hemos ido desarticulando a lo largo de estas últimas 3 décadas en lo particular. Y entonces al final del día no es que hayan surgido tanto como movimientos con alternativas muy atractivas para la gente, sino en buena medida de rechazo a lo que estaba. Hablábamos en el episodio anterior de este dramático cambio casi de 100% en votos de López Obrador en comparación con la elección de 2012, que fue muy coherente con lo que pasó en 2006, pero de pronto en 2018 un salto potente enorme de
Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, un partido que en 2015 apenas había obtenido el 8% de los votos, de pronto se vuelve este titán nuevamente de la política, esta nueva fuerza hegemónica. Y esto no se puede explicar, Mario, sin las crisis, sin los escándalos que se vivieron particularmente en ese periodo entre el 2014, 2015 y 2018, donde a la ciudadanía dice, estamos hartos de esto, vamos a buscar quien nos ofrezca algo distinto. Y además pasa un fenómeno social bien interesante, que es esto que platicas. Estas, pues, no sé si crisis, al final del día sí crisis, pero esta historia de los últimos 30 años, de los 80s o finales de 80s, hasta que se logra la transición en el país en 2000s, donde ya gobierna el PAN, hacemos 2 sexenios con el PAN, luego regresa el PRI, y este que fue llamado o catalogado como el nuevo PRI con el gobierno de Peña, sí fue uno de los sexenios más caóticos, con muchísimas crisis entre ellos, y eso puede ser esta parte del preámbulo que es en esto que comentas que nos llevó al 2015, 2016, y yo creo que por ahí puede ser esa parte entre una ciudadanía que hace un cambio, da una nueva oportunidad de regresar y entra en otra crisis tal cual. No sé si el partido no supo aprovecharla o patearon la suerte tal vez. Creo que hubieron varias desventuras en el momento de estar en el gobierno y crisis tras crisis se fue sumando, ¿no? Llegó un momento en el que el gobierno de Peña, a mi gusto, si lo analizamos desde puntos de imagen y de reputación, llegó un momento en el que el último gobierno del PRI, el de Peña Nieto, llegó un momento que se acabaron, llamémosle, las monedas de reputación. Recordemos que el tema de confianza tiene que ver con la reputación que tiene la ciudadanía, y si confío en ti, entonces si hay un error no hay problema, lo pago, ¿ok? Te la creo, no hay bronca. Oye, va a bajar la gasolina, vamos a hacer una reforma energética y esto va a hacer que bajen los precios. Si no sucede, no importa, si hay una reputación, imagen y percepción, te la aguanto, te la compro. Que es algo que López Obrador hoy día todavía tiene. Pero llegó un momento que en el sexenio de Peña, a mi sentir, se le agotaron las monedas de reputación, y llegó un momento en el que fue el punto de lo que dijera en temas de reputación, simplemente no le creo. La credibilidad decayó a un punto crítico. Y así arrancamos este nuevo sexenio con Andrés Manuel. Sí, y lo que hay que decir, porque muchas veces cuando se habla del PRI, hay una reacción casi visceral al PRI de parte de muchos ciudadanos, de parte de gran parte de los mexicanos, donde no nos detenemos a observar qué es lo que ha sucedido en el PRI, porque el PRI ha sido muchos PRIs. Como bien tú dices, a principios de los 70s el PRI como sistema empieza a fracasar porque empezamos a tener crisis económicas muy fuertes, viene la nacionalización de la banca, viene la crisis del 82, la crisis del 94, el alzamiento del ZLN, el Fobaproa y una serie de desastres donde hay una transición de generaciones dentro del PRI y de cúpulas. En mediados de los 80s, a principios de los 90s, los que se llamaron en algún momento los dinosaurios, la vieja guardia, va quedando de lado y aparecen los tecnócratas con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas a la cabeza, obviamente con Colosio, con Zedillo, y de pronto viene estos 12 años de panismo y aparece lo que ahora llamamos, o ellos mismos se llamaron, hay que decirlo, el nuevo PRI. Ese nuevo PRI incluía personajes que el propio Peña presumió en su momento cuando estaba buscando la presidencia de la República, como Roberto Borge allá en Quintana Roo, como Javier Duarte en Veracruz, como algunos otros personajes que ya pertenecían a otra generación de políticos, pero que se metieron quizás en crisis por corrupción, crisis de escándalo de proporciones que el país nunca había visualizado. Empezamos a ver ya no la corrupción como un presidente que se enriquece de manera individual o como determinados personajes que aruñan al erario, sino como auténticos sistemas creados para corromper la política, corromper los gobiernos y generar caudales de dinero que en buena medida iban a las elecciones, iban a campañas, y por lo tanto buena parte de la reacción que tiene la gente en esta elección de 2018 es precisamente el rechazo absoluto a lo que habíamos estado viviendo entre lo que López Obrador dio por llamar el PRIAN. Todos son iguales porque todos pertenecen a esta camarilla. Y si hacemos, digamos, una recapitulación de estos escándalos, los más importantes, recordarás, por ejemplo, el de Pemex Gate, muy al principio del siglo, allá en 2001, donde se comprueba que
recursos del Sindicato de Trabajadores de Pemex terminan en la campaña de Francisco Labastida y se les impone una multa de 1,000 millones de pesos, una cosa de ese tamaño, sí, impresionante, suficiente como para quebrantar al PRI por 2 sexenios, y lanza al PRI a esta, vamos a decirle así, a la congeladora durante 12 años. Y cuando llega Peña Nieto, nos regala quizás los ejemplos más claros de esta corrupción sistematizada, que por cierto, el día de hoy que estamos nosotros grabando este episodio, finalmente se hace la primera acusación formal contra Enrique Peña Nieto. La unidad de inteligencia financiera presenta una acusación por supuestos enriquecimiento a través del caso de Baxter, que es una empresa farmacéutica muy grande con la que aparentemente Peña Nieto tenía una relación de muchos años y que aparentemente le hicieron pagos por verse beneficiarios con contratos. Eso es lo que dice la unidad de inteligencia financiera, que ya presenta esta demanda ante la Fiscalía General de la República. Pero esto es nuevo, esto se está hablando al día de hoy. En este momento, la noticia así es. Acaba de salir hace unas horas. Y los últimos años nos observamos sobre todo casos tan drásticos, tan dramáticos, tan notables como la estafa maestra. Para la gente que a lo mejor no lo haya escuchado, porque yo creo que a esta altura todo el mundo ha escuchado por lo menos ese concepto, la estafa maestra era básicamente un sistema de triangulación donde el gobierno hacía contrataciones a universidades públicas porque había un pequeño hoyo en la ley que se hace la adjudicación directa de servicios de consultoría y de estudios y demás a universidades públicas, porque a través de esto se supone que como persiguen un bien público, pues no debería haber como esta competencia, ¿no? Y lo que sucedía al final es que ese dinero terminaba en bolsillos de particulares, terminaba en campañas. Es decir, estos rectores se quedaban con una comisión y dejaban que el dinero escapara por ahí. Hasta este momento, la única vinculada, ni siquiera creo que está vinculada a proceso, me parece que Rosario Robles, que está en prisión dentro de esta investigación, está todavía en prisión preventiva. Es curioso porque Rosario Robles era un personaje muy ligado a Andrés Manuel López Obrador. Es quizás el único personaje que sobrevive esta crisis del 2006, la desaparición o por lo menos la dilución del PRD y del López Obradorismo que había en el PRD, y termina entrando en el gobierno de Peña Nieto como secretaria de Desarrollo Social, donde en buena medida se llevó a cabo la estafa maestra. Este es quizás uno de los casos más dramáticos y uno que está tomando mucho revuelo en estas semanas, Mario, pues es la Operación Zafiro. Quienes no lo recuerden, la Operación Zafiro, a partir de una investigación que se hace en el estado de Chihuahua por el pasado gobierno estatal, lo que terminan determinando es que desde el Fortafín, desde el gobierno federal, se triangulaban dineros hacia el PRI, cuando el presidente nacional era Manlio Fabio Beltrones. Esto generó una crisis en Chihuahua, una confrontación muy abierta con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Recordarás tú que Javier Corral organizó esta caravana por la justicia, me parece, Justicia por Chihuahua, que iba desde Ciudad Juárez, pasando por muchas ciudades hasta la Ciudad de México, exigiendo que les hicieran el pago de aportaciones que le tocaban a Chihuahua y que no se estaban llevando a cabo porque la estaban condicionando, el secretario de Hacienda incluso lo estaba condicionando a recibir el expediente que Chihuahua estaba realizando sobre el tema de la Operación Zafiro. Por cierto, hace un par de meses apareció en librerías un libro que le vamos a recomendar mucho a nuestra audiencia, que se llama El caso Viuda Negra, y se llama El caso Viuda Negra porque así lo tituló la unidad de inteligencia financiera, donde se establecía que el encargado de hacer llegar la operación de los recursos federales a los estados
hizo esta operación no solo en Chihuahua, sino en múltiples estados. De hecho, si revisamos en el caso de la investigación que hace Mexicanos contra la Corrupción, pues ellos establecen que no solo ocurre en Chihuahua, sino en Sonora, en Colima, en Durango, en Estado de México, en Morelos. Hace unas semanas la Fiscalía General de la República dijo que va por el exsecretario de Finanzas de Rubén Moreira en Coahuila. Entonces es un caso muy, muy enorme, porque incluye una red gigantesca de empresas fantasma, de políticos de muy alto nivel y de políticos quizás digamos, locales en gran parte del país. Entonces, lo que estamos viendo es quizás digamos que la artillería que puede tener Morena rumbo a la elección de 2023 y rumbo a la elección de 2024, porque buena parte de la estrategia del presidente López Obrador, estarás de acuerdo, es estar recordando estos casos de corrupción. Claro. Miren lo que había, para tratar de darle continuidad al gobierno con independencia de si la gente está satisfecha o no con lo que está haciendo el gobierno federal actual. Y si ya hay una investigación tipo reportaje en un libro, entonces quiere decir que ya hay información hasta cierto punto pública, o con acceso público, y no nos extrañe que esto podría ser una siguiente crisis al sistema PRI en futuros próximos. No me refiero a que puede ser en un mes, pero quizá para el otro año, en tiempos electorales. Interesante. Entonces, el caso de la Viuda Negra, ya está en librerías. Me lo recomendaste el día de ayer, y un gusto que estemos recomendando con la audiencia. ¿Correcto? ¿Es el nombre? ¿El caso Viuda Negra? ¿Sí? ¿Correcto? Sí, digo, no le vamos a dar muchos spoilers a la gente, pero el personaje que, digamos, central en toda esta trama de corrupción es Isaac Gamboa, este funcionario de altísimo nivel en Hacienda, muy cercano a Luis Videgaray, según la mano derecha de Enrique Peña Nieto, que fue asesinado en condiciones muy sospechosas hace un par de años, con lo que desaparece, digamos, el brazo ejecutor de estos manejos financieros y por lo tanto enrareciendo mucho esta situación. Habían investigaciones de parte de la Fiscalía de Chihuahua, ya de la Fiscalía General de la República con ciertas indagatorias, sin acusaciones formales. Hay que decir que lo que provoca al final esta investigación pues es esencialmente la extradición de César Duarte, que ya está en Chihuahua, pero se ha generado, digamos, tal nivel de descomposición frente a estos aparatos de la corrupción que actualmente en el estado de Chihuahua la presidenta del Tribunal de Justicia pues es un personaje que fue a defender a César Duarte en Miami cuando estaba en este proceso de extradición. Okay. Hace unos días se manejó en medios de comunicación que quien va a ocupar la nueva Fiscalía Autónoma Anticorrupción en Chihuahua, pues es una exfuncionaria del propio César Duarte. Entonces esto genera muchas suspicacias de parte de los antagonistas, digamos, del actual gobierno panista de Chihuahua, confrontado con el anterior, y particularmente va generando las dudas sobre si el caso se quedaría solo en el estado de Chihuahua, porque en el momento en que fuera traído por la Fiscalía General de la República, pues ya no solo estamos hablando de la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, o de César Duarte, estamos hablando de un entramado que llega a esferas muy elevadas dentro de la política nacional y sobre todo de las cúpulas más fuertes en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues les recomendamos mucho darle una leída a este libro porque sin duda va a ser uno de los temas más relevantes de aquí al 2024. Y hablamos de crisis, hablamos de escándalos, Mario, porque al final del día lo que tenemos, digamos, más reciente dentro de esta cadena interminable de crisis de reputación del PRI es los audios de Alito, los audios de Alejandro Moreno, que ya ocupan una sección en el programa de Laida Sansores que se llama La Hora del Jaguar, si no me equivoco, que ya pareciera que en cada programa tiene su sección donde se escucha al presidente del PRI en situaciones de múltiples tipos de corrupción, de presiones, de mucha vulgaridad, tratando, digamos, de golpearlo cada vez más. Y recordemos que Laida Sansores pues no es nada más una gobernadora de Morena, una de los personajes más cercanos a López Obrador, sino también un enemigo político, un adversario político de Alejandro Moreno, es un caso que tú conoces muy bien.
Para que entremos ya al tema específico de, ya no sé si llamarle el audio gate o el alito gate, porque de verdad parece, me siento en temporada de Netflix, man. O sea, cada semana hay un capítulo nuevo. Parece que de verdad están haciendo la narrativa tal cual para que parezca historia y te quedes pegado con ello. En estos casos de crisis, nada más recapitulando, el caso del PRI, uno, que entremos en contexto, el PRI es, me atrevería a decir que no quizá, que es el partido más importante de la historia del país, con bases internas más sólidas, bajo todas las crisis, reputaciones positivas o negativas, mejores momentos, peores momentos, siempre caracterizado por una base de voto duro muy sólido, con estructuras con visión política muy sólida, y bueno, y hoy día, después de la última elección en 2022, vemos que en un estado como pasó en el sur, en Quintana Roo, estuvo a punto de perder el registro local. Bueno, estamos quizá en la peor crisis. En esto que comentamos, tal vez venimos arrastrando una serie de crisis. El PRI viene arrastrando una serie de crisis desde el sexenio de Peña, cuando, si nos ponemos con romanticismo ciudadanos, la ciudadanía le da una segunda oportunidad. Y bueno, viene arrastrando una serie de crisis, lo comentabas. Borges, los Duartes, Casablanca, no vacunas, perdón, medicinas para niños con cáncer que era con agua, en cantidad de casos que se vinieron arrastrando. Llegamos a esta narrativa en la que entra López Obrador y empaqueta a todos como paquete PRIAN, y luego PRIAN RD, y ya hemos platicado esto en capítulos anteriores. Y llegamos hoy al primer punto que quizá es el quiebre en el estilo priista, que es por primera vez el PRI tiene una elección de su presidente nacional del partido por medio de voto directo de su militancia. Así llega Alejandro Moreno. Eso es importante porque nunca había pasado y siempre era por los representantes de sus sectores y por primera vez por voto directo, y esto hace un cambio en el estilo del prismo, que además dio como mucha fuerza, mucha energía a la militancia, y hoy día pues no sé qué tanta decisión buena o mala fue. Andan los priistas en su peor crisis, declarado tal cual por la señora, por ejemplo, Ruiz Massieu, que lo ha dicho, es la peor crisis en la historia del PRI. Lo declaró en una entrevista con Loret. Y bueno, Alito era gobernador de Campeche. Llegamos ahora al contexto de cómo fue pasando esto crisis tras crisis. En el caso específico del sur, Laia Sansores, tú ya diste las mejores presentaciones de ella, actual gobernadora del estado de Campeche. En el estado de Campeche, Alito pide licencia y se va con licencia a competir por la presidencia del PRI. Deja gobernador por licencia al licenciado Aiza. Él se coopera las elecciones y bueno, gana Morena. Movimiento Ciudadano, que ya platicamos en un capítulo anterior, que puede ser la amenaza naranja y que puede representar un gran hueco en este hueco ciudadano que se va quedando, queda en segundo lugar. El PRI queda en tercer lugar en el estado de Campeche. Y en el estado de Campeche hay un uso, ya claro que lo vemos de manera estratégica. Las crisis se pueden operar desde ser oposición y generarle crisis al gobierno actual o a la gente del poder, o viceversa, estando en el poder y haciendo usos del poder, generar crisis a los otros, ¿no? Y lo importante de las crisis es que tengan sustento. Inicia en el martes de Jaguar. Primero no arranca con Alito, arranca con quien fue su primer contendiente o quien quedó en segundo lugar, que fue MC, con Eliseo Fernández Montúfar, expanista, que luego fue candidato por MC, y al cual que acaba con una orden de aprehensión. Una orden de aprehensión cuando fue alcalde de la capital del estado de Campeche, y hoy día está catalogado como prófugo, literal, porque hay una orden de aprehensión y comentan que se fue a Estados Unidos, ¿no? Después de ella, el día de ayer aparece, está crítico el estado de Campeche, porque el día de ayer, noticias así tal cual como la de Peña hace unas horas, el día de ayer, la noticia en el estado de Campeche es que el contralor de Eliseo Fernández fue asesinado frente a una taquería, frente a un bar. Está todavía en investigaciones y todavía no se tiene tal cual, ¿no? Pero el punto es que hubo un asesinato para ello. Dos, con este contexto entramos ahora a un caso nacional con un personaje como Alito. También en los martes de Jaguar se empiezan a presentar pruebas, esto con los audios, que cabe aclarar, por ejemplo, que quizá los audios que presentó Laida es, si le ponemos términos jurídicos, serían invalidados porque fueron grabados sin consentimiento. Pero en términos de opinión pública y generar una crisis de opinión,
bueno, pues a veces lo jurídico no juega. Y lo comentamos con la visión estratégica de campañas. Muchas veces hay cosas que a lo mejor no va a pegar en lo jurídico, pero tienes que valorar si lo metes porque en opinión pública funcionan y viceversa. Hay cosas que a lo mejor en opinión pública no van a funcionar, pero en lo jurídico van a ser una magia. Entonces lo presenta, empieza a tenerse audio tras audio, llevamos creo que 4 o 5 capítulos con él, hasta que ahora llegamos a la crisis global tal cual, al grado de que en últimos días ya hay un cateo con video, a mi gusto, no creo que la palabra sea burdo, pero fuerte. Se ve como rompen una puerta, representando para entrar a la casa de Alito. Encuentran temas hasta curiosos, como tú platicamos un momento, que parece chiste. Salen temas como que hay 2 tazas de vacío en el baño, que hasta parece curioso, pero parece que no, pero eso ayuda también a la viralidad, a que es un tema de que cuando metes ciertos temas curiosos hace que genere más morbo en la opinión pública, genera más viralidad hoy día en los temas digitales y puede generar una crisis mayor en términos de opinión pública. Mario, y justamente como dices, a veces lo jurídico ni juega. Lo que ya quedó claro al día de hoy es que Alito vivía en una mansión. Porque sí, lo que nos mostraron a través de este cateo es una propiedad fastuosa a la que no puede aspirar cualquiera, ni siquiera un empresario relativamente exitoso. Y esto pues ya te va construyendo este relato que ya se ha ido trabajando a lo largo de la semana, sobre todo en el último tramo de la campaña de este año, de que Alejandro Moreno pues es un personaje al que se le quiere establecer, se le quiere posicionar como otro presidente priista, otro presidente de partido corrupto que se ha beneficiado del poder, etcétera. Y es muy interesante el caso que tú comentas de Campeche, porque casi pareciera una versión miniatura de lo que ha pasado a nivel federal, ¿no? O sea, encontramos estos mismos modus operandis, patrones muy parecidos. Incluso el propio López Obrador en la mañanera, me parece que el día de ayer, se quejó de la manera en que se llevó a cabo este cateo, de exhibir, digamos, a este personaje, porque López Obrador entiende que esto que cuando se vuelve personal tiende a regresar. Claro. ¿No? Entonces, es un poco el mensaje de López Obrador de haber mucho cuidado porque el mundo da muchas vueltas y podemos toparnos a la vuelta del camino. Ahora, mientras esto ocurre en México, Alito dice, yo me voy a hacer una gira internacional para denunciar a este gobierno represor, ineficaz, totalitario y no sé cuánto, ¿no? Y el día de ayer estuvo en España. ¿Qué tanto una acción así puede ser? Hablemos de visiones estratégicas, ¿no? De campaña. ¿Qué tanto, o estrategia política, qué tanto es si voy a hacer eso que ya lo hizo, estuvo creo que ayer en la ONU, o qué tanto es salgo del país para que no me puedan agarrar? Igual es junto con pegado, ¿ok? O sea, igual es junto con pegado. Voy para que no digan que huí, como el caso, por ejemplo, Ricardo Anaya sí decidió decir yo estoy yéndome porque me siento inseguro, eso declaró, no sabemos si es cierto o no, fue su estrategia de comunicación política que él decidió, y el otro patrón es que también Alito se va del país, a lo mejor decidió no decir que es por eso, pero bueno, pues ya no hay jurisdicción, ¿no? Ya estás fuera del país entre ellos. Si tratamos de dejar estos comentarios que hacemos sobre temas de análisis de estrategia y consultoría política y electoral, yo creo que algo importante compartir es que si estamos hablando de crisis, no es necesariamente porque digamos, sí, vamos a tirarle catorrazos al PRI porque tuvo muchas crisis, sino estamos reflexionando sobre las crisis porque en temas de consultoría hay una frase que recomendamos mucho, que es que la crisis va a suceder y no necesariamente porque has hecho cosas buenas o malas. O sea, sí, claro, en este caso, pues bueno, está saliendo a relucir. Pero en la cuestión política es muy probable que salga una crisis, porque la crisis va a suceder porque vas a tener un desgaste natural al ser una figura pública. Hay un desgaste natural en la percepción ciudadana. Y entonces en algún momento, sea por un caso tan complejo como un tema de corrupción, o puede ser algo tan personal como algo que parece curioso para las personas, desde preferencias sexuales, alguna situación que pasó de niño, o porque tu tesis pues resulta que fue plagiada, o que no citaste bien la tesis cuando tenías 22 años. Le pasó a Peña. Le pasó a Peña, y además fue una gran muestra
a me gusta en ese momento del equipo de Aristegui, que mostró, miren, podemos generar opinión pública sin televisión. Yo creo que ese fue un punto de quiebre, tal cual mostrar, lo hago directamente con mi propio medio digital. Pero literal, o sea, si nos ponemos así muy, muy fríos, tenía 20 y tantos, man. O sea, no estoy diciendo que estuvo bien, para nada. Pero yo creo que los 20 y tantos no crees que va a ser presidente. ¿Me explico? Fíjate, recordamos ese caso, pero justo cuando salió, la verdad es que a mucha gente no le importó en lo más mínimo porque Peña ya estaba metido en verdaderas crisis para cuando Totales. sale esto, ¿no? Yo creo que al final es uno de esos ataques donde se trató de establecer que Peña era corrupto desde que era muy joven, ¿no? Un poco desde que se pone estos suétercitos de los ositos cariñositos, ¿no? Obviamente se estaba tratando de construir esta narrativa. Y como bien dices, la crisis no es un asunto que solo le pasa a algunos. Cuando estás en política es una certeza, la crisis va a llegar y la pregunta es cuándo. Y hay que estar listos para ello. Yo te aseguro que en el caso de Alito, él sabía mucho de lo que podía ocurrir. Y creo que pensando en ello dijo, ¿sabes qué? Si yo no me voy, la única razón por la que se va a mencionar mi nombre es porque Laida Sansores va a estar sacando un audio y otra vez vamos a tener que estar contestando a eso. Entonces, en vez de meternos en la agenda de Laida, vámonos a España, vámonos a Europa, a crear una agenda independiente donde el mensaje sea que nosotros estamos sentándonos con Pedro Sánchez en España, que estamos buscando a Michelle Bachelet ahí en la Organización de las Naciones Unidas, que estamos buscando espacios para decir que en México la democracia está desapareciendo. Mira, por ejemplo, y sumándome a esto en lo que comentabas, por ejemplo, este punto de generar agendas. Para quien nos esté escuchando por primeras veces, es un término muy común en custodia política. El que cada quien tenga su agenda es la narrativa. ¿Cuál es la historia que cuento? Yo cuento que este es malo y yo soy bueno, y el otro va a contar que no es cierto, que no era malo, que fue una situación particular o lo que fuere, ¿no? Y en medio estamos los ciudadanos, estas son las agendas. Y sumando el tema de las crisis, de que van a suceder entre ellos, algo que podremos compartir es que una recomendación que damos entre los consultores o los estrategas es que cuando alguien se va a meter en este tema político, si tú aspiras a hacer una campaña o eres parte de un equipo de campaña con un proyecto político, uno, recordar lo que platicamos. Las crisis van a suceder, nada más es cuándo. Y dos, las crisis no se solucionan, se prevén. Cuando estamos claros de que la crisis tarde o temprano va a llegar, se recomienda muchísimo que lo que hagamos es un análisis de posibles situaciones de crisis. Y pongo como ejemplo el de Peña. O sea, mano, no citaste bien en la tesis. O sea, honestamente, y sobre una crisis, hubieron crisis mucho más grandes. Pero bueno, lo ponemos como un ejemplo. ¿Qué cosas han pasado? Y entonces hacer una ruta crítica. Si esta crisis revienta, entonces, ¿cómo vamos a responder? ¿O cuál va a ser el caminito? Si logramos preverlo, es un poquito como pasa con un terremoto o con un huracán. Hay planes de crisis. Si viene un huracán, hay ciertas alertas de tales colores, en tal nivel vamos a hacer compras. En un terremoto pasa lo mismo, suena una alarma, cómo debemos reaccionar. Todos estamos en estrés, pero sabemos el camino a seguir. Una recomendación es esa: hagan un análisis de su equipo de campaña, hagan un análisis de su candidato, vean qué posibles crisis son más probables de que revienten y diseñen un plan de cómo reaccionamos cuando pasa esa crisis. Bueno, yo eso quisiera compartir en generales y ahora sí retomamos donde estábamos. Perdón, para el caso Alito. Sí, no, yo creo que esto es sumamente importante, Mario. Yo creo que dentro de todo lo que podemos platicar y aprender, porque cuando hablamos de la política y de lo que va ocurriendo en la política nacional, como bien dices, no es un tema de hacer crítica periodística, sino ver qué podemos aprender, digamos, de cada uno de estos casos. Y uno, sin lugar a dudas, es el método de manejo de crisis. En este sentido, es complicado imaginarnos qué es lo que está pasando por la mente de Alejandro Moreno, porque en buena medida lo que le están sacando, él puede más o menos calcular hasta dónde, ¿sí? Algo que nosotros le recomendamos mucho a quienes estén involucrados en política, a quienes estén creando su proyecto personal, es tener una relación de confianza con sus consultores para tener la posibilidad de avisarles: mira, yo tengo estos esqueletos en el closet, porque es posible que ocurran, porque reaccionar frente a algo que sabíamos que podía pasar, pero no lo comunicamos, no lo compartimos y por lo tanto nos explota en el peor momento,
puede convertir un problema, una situación de riesgo en el acabose de una carrera política. Podríamos hablar mucho de ese tema. Yo le recomiendo mucho a la gente, si le interesa este asunto en particular, llego aquí un comercial rapidito. Claro. Yo les recomiendo mucho el curso de María José Valles de manejo de crisis, comunicación de crisis, que pueden ustedes revisar ahí en congresopolitico.com, porque es exactamente este tema el que aborda y permite entender cuál es el método tanto para prevenir, reducir riesgos, atender la crisis y darle seguimiento, porque insisto, esto nos va a pasar porque nos va a pasar en algún momento. Y entonces, regresando al tema de Alito, también algo que es importante anotar, Mario, es que él tiene un enemigo muy claro, tiene adversarios muy evidentes, pero hay otros que no son tan evidentes. Bien decías tú que él se resistió a dejar la presidencia del PRI luego del resultado desastroso de la elección de este año y de la exhibida que le dieron con los audios durante esta campaña, que provocó mucho daño al PRI de por sí ya lastimado, y que incluso justo cuando termina, eso lo comentamos un par de días después de la elección, Mexicanos contra la Corrupción, que es un esfuerzo que tiene detrás a Claudio X González, el principal promotor de la alianza Va por México, le aparecen una serie, un artículo de asuntos de corrupción, de enriquecimiento de él y de su familia. Entonces, y luego se reúne la cúpula priista, las grandes figuras del PRI, a tratar de presionarlo para que deje la presidencia, y él dice, no la voy a dejar, él se resiste. Y el principal argumento es este que tú nos compartías: yo fui electo, a diferencia de muchos de ustedes que pasaron por aquí, yo sí fui electo. Entonces los enemigos de Alito no solo están en Morena, no solo están en el gobierno, están dentro del PRI, porque el PRI en este momento está en una situación de emergencia, está en una situación de crisis donde ya el tema no es cómo le hacemos para ganar elecciones, sino cómo le hacemos para continuar, para nadar de muertito y tratar de ir construyendo a lo largo de muchos años quizás una marca que nos permita sobrevivir, incluso no correr estos riesgos como ocurrió en Quintana Roo, que bien decías que casi pierden el registro, una cosa ridícula. El PRI ya está en esa situación. El PRI está en serios problemas y creo que esto está debilitando fuertemente precisamente la alianza Va por México. El PAN en este momento tiene que preguntarse seriamente si tiene sentido en la mayoría de los casos ir en alianza, porque tú sabes que a nivel de marca no solo me sumas cuando nos aliamos, también tus negativos me los transmites y tenemos desgaste por asociación, como lo hemos platicado cuando hablamos precisamente de la Alianza Va por México hace un par de capítulos. También les recomendamos mucho regresar a ese episodio para pues, ver el análisis que hemos hecho a partir de qué es lo que se está configurando rumbo a la elección de 2024 desde la oposición. Y en el caso de Alito, lo que compartes, sumando y poniendo más detalles sobre lo que compartiste del caso específico, uno, a Alito le están pidiendo la salida desde el 21, no solo con el 22, cuando le va mal en las elecciones el 21, porque recordemos, ¿cuál es la considerada la medición o el objetivo principal de un presidente del partido? Ganar elecciones. Exactamente. Punto. Así se le mide. Así como un vendedor lo miden por cuánto vendió y su porcentaje de ventas, a un presidente de partidos lo miden por cuántas elecciones ganaste. Esa es la gran medición para ello, ¿no? Es su gran objetivo. Y desde el 21 lo piden, y eso no fue público, pero sí, de buenas fuentes comparten que él dice, no, espérense, yo soy el primero que sí votaron por mí, así que yo me quedo hasta que termine mi periodo. Pasa la del 22, luego pasa esta reunión de expresidentes del PRI, piden una reunión con él para platicar. Les recomiendo muchísimo que quien esté interesado en este manejo, hay una entrevista que la señora Ruiz Maceu le da a Loret terminando esa reunión como a los 2 días. Búsquenla por ahí, está muy buena. Y ella comenta y comparte, pues así de manera pública, muchos detalles interesantes. Como que dice, no solo va a ser una reunión, quedamos en que vamos a tener más. En que le piden a él que garantice que él no va por candidatura a presidente de la República. Y 2, que va a tener que se comprometa Alito en quitar ciertas personalidades o personas que tiene en cargos importantes dentro del partido, porque ya eran diputados, porque eran senadores, para que no dobleteen. Muy interesante lo que solicitan. Y bueno, de ahí pues la segunda reunión ya no hubo, no los recibió. 2, ya se fue del país. El PRI está pasando por una crisis, yo creo que la mayor de su historia. ¿Y sabes cuál es quizás la principal seña de que es así, Mario? López Obrador no los pela.
López Obrador los está ignorando olímpicamente. Es decir, tú no ves a López Obrador señalando a Alito, diciendo Alito esto, Alito lo otro. No existen. Porque claro, López Obrador, que ya hemos dicho, es quizás uno de los mejores lectores de la situación política nacional, pues sabe que ya no hay nada que hacer ahí. O sea, el desgaste, el daño, la fractura que tiene el PRI, y sobre todo en este caso Alito Moreno, es clarísima. Han llegado hasta nivel de burla. El propio Mario Delgado decía hace un par de semanas, que ojalá tanto Alito como Marco Cortés continuaran en la presidencia de sus partidos, porque claro, francamente han sido los principales promotores de Morena en el gobierno, ¿no? Nosotros coincidimos en esa, bueno, al menos yo, no sé tú, yo sí coincido plenamente en esa lectura. Pero quizás, Mario, lo más interesante en este momento, porque ya hemos hablado de que el PRI está en una crisis y creo que eso es obvio para cualquiera que se asome al periódico, pero quizás la pregunta que deberíamos hacernos, Mario, es ¿cómo salvar al PRI? Es decir, si nosotros quisiéramos salvar al PRI de la barranca en la que parece que se están lanzando, ¿qué es lo que se podría hacer? Y en términos de marca, Mario, me parece muy importante decirle a la gente que es mucho más difícil sacar adelante una marca que está devaluada. En el caso del PRI se habla de incluso 30 puntos de nivel de rechazo, es decir, que el candidato promedio del PRI está partiendo con un hándicap muy grande. Es mucho más difícil levantarse desde abajo que desde el punto de partida, que desde el piso parejo. Entonces, por eso es evidente que quien es un buen candidato priista la va a tener muy complicada. Y la estrategia más evidente, más clara para seguir de un buen candidato que está en el PRI es construir su marca personal y dejar al PRI, digamos, en temas internos, en temas de visitas a la militancia, en temas de lo interno, pero concentrarse en el desarrollo de esas figuras. Cuando el desgaste de un partido es muy elevado, quienes lo pueden rescatar son sus figuras, son sus candidatos, independientemente de si tienen viabilidad electoral como para ganar, pero sí para salir adelante. Y lo que el PRI tiene que empezar a plantearse en muchos escenarios ya no es ganar, sino sacar el mejor resultado posible. Y esa es una estrategia completamente distinta, es una configuración totalmente diferente que una campaña que desarrollas con la clara misión de ganar la elección. Yo creo que en eso que comentas hay varios puntos importantes. Por ejemplo, uno, lo platicamos en otros capítulos. Diseñar una estrategia política, el primer paso es ubicar dónde estamos parados hoy. Claro, importante saber el contexto de dónde venimos, las fortalezas, etcétera, pero hoy. Y hoy puede ser un término quizá doloroso para el prismo de hueso colorado, como es una frase a nivel nacional del prismo, que es, pasó de ser un partido principal a hoy día quizás ser un partido satélite. O sea, hay que planteárselo. O sea, ¿qué condiciones hay hoy? Y quizás es para aspirar a un partido satélite. ¿Qué tanto el PRI tiene una alianza con el PAN? ¿Quién le aporta más a quién? Les recordamos mucho que de verdad vayan a escuchar el capítulo de la alianza. ¿Y qué tanto el PRI hoy día juega como un satélite? ¿Quién es satélite de quién? ¿El PRI del PAN o el PAN del PRI? Y si las condiciones están para ello, tampoco es que esté mal, pero lo primero es aceptarlo. Y creo que el primer tema que tiene que pasar el prismo es por ese golpe de ego de reconocer dónde estoy hoy. De haber sido el partido más importante en la historia del país, a hoy tengo zonas que a lo mejor pierdo el registro. Y duele, pero es el primer paso. ¿Dónde estamos hoy? Para poder proyectar lo que tú comentabas, qué camino seguir, o sea, a dónde vamos, a qué aspiramos, a dónde lo vamos viendo. Y compartes algo importante, el valor marca. El otro punto, el valor marca, ya que estamos recomendando libros, para quien quiera conocer un poquito más sobre temas de percepción e imagen, recomendamos mucho también el libro El poder de la imagen pública de Víctor Gordoa, en el que habla. Hay un gran aporte que hace Víctor, es tocayo, es algo que le llaman los axiomas de la imagen y por lo tanto los axiomas de la percepción. Y entre ellos habla de una manera muy puntual de esto, de que cuando una reputación está tan decaída, es más fácil o más sencillo o menos complejo a veces cambiar la marca, lo que en publicidad se llama rebranding, diseñar otra que tratar de levantar una que ya está muy golpeada. Y habría que analizar en un diagnóstico de una auditoría de imagen
que creo que, digo, no tenemos datos puntuales, pero está bastante cosa a la vista, qué tanto el PRI debería pasar por, como tú comentabas, su cuarta transformación, la de ellos, su cuarta marca, que ya pasó por 3 antes, o qué tanto resalvar esta y dónde está parada hoy. Y otro punto importante entre ello es que creo que gran parte del crecimiento de Morena, en gran parte, es un cúmulo priista que se fue yendo. No sé qué opinas entre ello. O sea, eso que duplicó votos, muchos votos habrán sido del PRI que fueron transitando hacia Morena. Y sí, personajes también. Yo creo que es más probable que un priista rompa con el PRI, o ni siquiera militante, alguien que tenga afinidad con la marca PRI, es más probable que vote Morena a que vote PAN, por ejemplo. Así es. Yo creo que es más probable en temas ideológicos, de que se identifica más con la marca hoy por hoy. Entonces Morena sí le ha robado mucho al PRI, ¿no? Entre ellos. Sí, sin lugar a dudas. Y vamos, a ver, gran parte de Morena son expristas, gran parte de Morena son líderes priistas que hicieron esta transición a lo largo de estos ya casi 10 años que tiene Morena de constitución. Entonces, sí, sin lugar a dudas, si fuéramos muy pragmáticos, si no le tuviéramos cariño si no fuéramos priistas enamorados de la historia del PRI, quizás lo más sensato sería, ¿sabes qué? Estas siglas, este logotipo no nos ayuda, sino absolutamente todo lo contrario. Y sí, efectivamente, pasar por un proceso de rebranding. Yo no sé si los priistas se van a atrever a tanto. Yo creo que primero le ponen el candado al Comité Ejecutivo Nacional antes que cambiarle el nombre, pero puede ocurrir. Tiene que haber un cambio. ¿Estás de acuerdo que tiene que haber un cambio generacional para atreverse a esto? Uno, de entrada sí, y dos, además, en la historia del PRI no sería algo nuevo, o sea, ya lo pasó 3 veces. Así es. Ya lo hizo 3 veces. Entonces digo, tampoco sería algo descabellado ante la historia de la marca. Y concuerdo contigo que tenía que haber un cambio generacional, tenía que implicar ello. Y yo creo que también, digo, hoy la plática no es el PAN, no es Acción Nacional, pero entre esta alianza, etcétera, yo creo que ambos, ¿no? Creo que el más golpeado hoy día es el PRI, pero sí, tienen que buscar, el tema es reconocer. Y lo has platicado, sobre todo tú lo has compartido mucho con la audiencia. El tema es que reconozcan esa lectura que hubo en el 2018. Gran parte del voto hacia Morena fue el rechazo a los otros partidos. Entonces, como que no han querido aceptarlo. Sí, y hay un fenómeno que tú bien señalas. El elector promedio del PRI tendrá mayor probabilidad de irse a Morena. Pero ¿qué pasa y qué va a pasar cuando ese mismo elector diga, ya no estoy a gusto con los resultados que me está ofreciendo Morena? ¿A dónde se va a ir? Ahí es donde aparece la tercera vía, que es de lo que hemos platicado anteriormente, porque puede surgir por ahí el hijo de un conocido priista que con un discurso antisistema, sin la mancha del PRI, se convierta en esta gran figura de oposición y se coma ya no solo al PRI como oposición, sino también al PAN. Esa es una posibilidad que está ahí abierta, no solo para el 24, sino incluso en 8 años. Quiero decir, una vez que termine el siguiente sexenio, porque el caso de Luis Donaldo Colosio, que es de quien estamos hablando, ya parecemos políticos haciendo indirectas. Parecemos comerciales, ¿no? Sí. Él tiene mucho tiempo para construir esto, pero esto puede ocurrir. Y nada más para cerrar con esto, Mario, en el PAN, en esta conducta irreflexiva de su dirigencia, pues han optado por esta estrategia de lanzar lodo y recibir lodo. El problema es que, digamos que la artillería de lodo que tiene López Obrador, que tiene Morena, pues es mucho mayor porque 12 años en el poder del PAN y 7 décadas del PRI, pues evidentemente te genera todos estos desgastes y todos estos casos que ya hemos comentado. Ahorita solo comentamos los más recientes, pero a lo largo de la historia el PRI ha ido acumulando desgaste, ha ido dejando de generar satisfactores en la gente y esto ha generado el estado en el que se encuentra actualmente. Entonces, en el PRI tienden a ser más pragmáticos, ¿estarás de acuerdo? O sea, son políticos bastante más concentrados en el resultado que en ser consistentes con el discurso. Incluso el propio Alito, recordarás que cuando asumió la presidencia del PRI era bastante más moderado
con López Obrador. Ahora es absolutamente un radical más de la Alianza Va por México. Pero yo sí creo que dentro del PRI, de los liderazgos del PRI, sí hay una conciencia un poco más pragmática, más práctica de la política, donde se pueden tomar decisiones de que esta estrategia de estar atacando simplemente a López Obrador pues es insuficiente, porque en el estado de las cosas y en la memoria todavía fresca de la gente de lo que pasó en los últimos años, no funciona esa estrategia. El PRI sí tendría que comenzar desde ya esta reconstrucción o este relanzamiento de una alternativa política que deje atrás y cierre el capítulo de lo que hasta este momento fue el PRI, porque sin duda están caminando con un lastre que francamente no los deja avanzar. Sea con un cambio de marca o con un cambio generacional, pero yo sí considero que ante la crisis que están hoy día necesitan un cambio así bastante radical, o sea, que se sienta. Creo que ya desgastaron el término de cambio generacional hace 6 años, o sea, 8, bueno, con la generación Peña, cuando generaron la frase nuevo PRI, creo que muy indicada para el momento, pero hoy día pues tal vez ya no pegaría ese cambio generacional tal cual. Por eso estamos platicando de esa posibilidad de quizá incluso un cambio de siglas. Está muy reciente el discurso de cambio de generación, lo tuvieron con Peña. Sí, y además, insistimos, incluso aunque se dé este rebranding, por llamarlo de esta manera, esta va a ser el camino que tiene el PRI, o lo que termine por ser el PRI, es un camino de largo aliento, es una carrera larga para recuperarse y que eventualmente quizás puedan también coincidir con el desgaste natural de Morena, porque terminamos, digamos, el sexenio de López Obrador yo creo que lo vamos a terminar con números favorables para Morena, pero 6 años después no sabemos. No sabemos qué desgaste va a ir acumulando Morena y en qué momento se empiezan a equilibrar las balanzas, ya no solo porque no tiene el atractivo que tenía, sino porque las diferencias se van empatando. Lo hemos dicho antes, hay mucha gente que piensa que todos los partidos son iguales. Ese pensamiento te puedo asegurar que va a ir incrementando conforme el desgaste de Morena vaya ocurriendo a lo largo de los años. Esto es el escenario que tenemos enfrente y que todos tienen que tomar en cuenta, los que están en el PRI, los que están en el PAN, los que están en Morena. Yo creo que hay 2 puntos que debemos comentar que platicamos también en episodios anteriores. Uno, yo reafirmo lo que te he compartido contigo y con la audiencia, que es, creo que el 18 fue un cambio de era, no solamente un cambio de gobierno, sino un cambio de era en la configuración política del país. Son un poquito más tardados en temas sociales, no pasan en un sexenio. Tal vez los que serían opositores va a cambiar de marca, hemos platicado en ello también en el capítulo, por ejemplo, de MC, de las oportunidades que tiene. Y entre esto que nos vas compartiendo, tú has compartido mucho este detalle del desgaste natural. En algún momento va a pasar el desgaste que tiene el personaje en el poder. Es natural que suceda, va a pasar. No lo decimos Víctor y un servidor solamente porque se nos ocurrió ahorita. No, hay temas de historia, hay temas de sociología, de manejos de poder, que lo hablan. Y me gustaría agregar un detalle más antes de que ya vayamos cerrando. Es que hoy hablamos de crisis, en el caso particular del PRI, pero de crisis en general, y hablar de crisis también implica hablar de contracampaña o de campañas de ataque, o algunos le llaman campaña negra. Hay varios términos para ello, contracampaña. Y hace un momento mencionamos que no es lo mismo una contracampaña o una campaña de ataque cuando estás en oposición o cuando estás en el poder. Ambas se pueden, con condiciones diferentes. Ejemplo, cuando le sacaron la Casa Blanca a Peña, era una campaña de contracampaña o de ataque desde la oposición hacia el poder. Ahorita una campaña como la, por ejemplo, ahorita contra Alito, es una campaña desde el poder sobre, porque es una gobernadora la que lo hizo, o lo articuló, sobre un personaje de oposición. Y un detalle que sería importante compartir también, desde temas que les compartimos detalles de consultoría, es que, por ejemplo, cuando se hace una contracampaña hay que tener en cuenta algo. Uno, sí va a haber, y lo tomo ahorita en cuenta por el comentario que hiciste de que incluso López Obrador salió a decir que no le gustó la forma. Uh-huh. Cuando se recomienda una campaña de ataque, cuando ya no quedan muchos indecisos, cuando no hay ese voto intermedio, no te queda más que robarle al otro. Antes no es recomendable porque va a haber un público que no le va a gustar ese show de ataque y sangre, y a lo mejor iba a votar por ti y ya no le gustó. Entonces una recomendación es cuando ya sean muy pequeños esa cantidad de indecisos a jalar, ahí metes ataques, ya sea que seas oposición o gobierno, porque eso va a implicar que
le tienes que quitar al otro. Pero recuerda que un ataque es probable que a ti también te reste ese golpe. Ese golpe que diste puede ser que restes. Tienes que asegurarte que ese golpe que vas a dar, si eres quien decidió hacer el ataque, que te asegures que eso que te va a restar va a ser menos de lo que le vas a bajar al otro. O sea, tiene que ser algo contundente. Porque sí, va a haber un público, la tendencia es que va a haber un público que a lo mejor va a decir se desencante de ti. Ay, ya no me gustó, ya no voy a votar. Esto ya son las parafrases de siempre. Es una probabilidad que está latente, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Un ataque le resta a los dos. Nada más, recomendación, esperen aquí ya no haya más votantes que ganar. Cuando ya solo queda restar al otro, bueno, saquen la artillería pesada, ¿no? Así es, y también siempre hay que explorar, Mario, ahora que damos estas recomendaciones sobre las campañas de contraste, que muchas veces el mejor canal para generar ese golpe no es el propio candidato, la propia campaña, sino un tercero. Que ese es el juego que hacen muchas terceras fuerzas, ser el que le pegan a la cabeza para tratar de bajarlo, para tratar de que en este escenario donde ya no se puede crecer, lo que sí puedes hacer es arrebatarle voto al otro, lo que puedes hacer es bajar al otro. Ahora, en esto del cambio de era que tú mencionas con cierta recurrencia, creo que parte de lo que define esta nueva era es que la gente ya no se siente tan atraída a ciertos personajes con la fuerza con la que le repelen otros personajes. Es decir, que hay una actitud muy confrontacional, muy de antagonizar a ciertos personajes. Y es lo que está definiendo muchas de las elecciones en México, en Latinoamérica y en Occidente en lo general. Y esto nos está generando también que estas campañas de contraste de las que platicamos, o de guerra sucia, o de campañas negras, cada vez son más relevantes en el escenario electoral, porque hay quienes sí se despiertan a partir de ellas. Recordemos que en la campaña de 2016 de Trump, buena parte de este proceso de cambio que se generó es porque logró despertar con una campaña negativa a los electores específicos, porque decías tú algo muy importante, hay que saber dónde pegas. Él lo hizo con una precisión impresionante para mover a los que hay que mover. Y hay quienes se mueven con campañas negativas. Cuando a través de los medios digitales puedes tener ese impacto, ahí puede encontrarse una de las claves más importantes para obtener ese pequeño margen que es el que te puede permitir salir avante. Dos detalles de lo que comentas. Uno, comentabas el caso de que ataca un tercero. Y bueno, pues decimos que López Obrador hoy ya ni pela al PRI. Pero hay un alfil que está atacando, que también es de Morena. A lo mejor hay ese mismo sistema de que nos compartes. Y en eso de compartes el caso Trump, sí, hay esas estrategias, yo concuerdo que funciona en el caso de Trump, creo que es así el indicado que compartes para vislumbrar, que además del caso Trump, tuvo como locos a muchos estadistas en su momento, en la primera, porque Trump logró que salga a votar un mercado electoral que no acostumbraba a ir a votar. O sea, a través de activar esa emoción del rechazo, logró activar un mercado que no acostumbraba a votar. Sí, es muy interesante. Y aquí hay que recordar que perdió el voto popular. O sea, Hillary Clinton obtuvo 3 millones de votos más que Donald Trump. Es decir, la precisión táctica de esa campaña fue impresionante. No sé si tú recuerdas el nombre de este documental que la gente puede ver acá en Netflix sobre Cambridge Analytica, que es uno de los principales involucrados en este tipo de sistemas para conocer más de cómo utilizaron las redes sociales con una efectividad impresionante en ese sistema específico que tiene Estados Unidos de los votos electorales y los votos populares, de los colegios electorales y de cómo se ganan elecciones presidenciales, porque es sumamente interesante cómo puedes mover con campañas negativas a ciertos segmentos que te dan la diferencia mínima para mover ciertos condados que te regalan un estado que te da ciertos votos electorales y que es lo que permite que Donald Trump llegue a este resultado a pesar de haber perdido por una gran cantidad de votos la presidencia de Estados Unidos. Ay, no recuerdo el nombre de la serie, bueno, la serie, ¿no? Del documental de Netflix, que está muy bueno. De hecho, cuando doy clase en la universidad hasta lo recomiendo. Ya se los pasamos luego, la verdad no recuerdo ahorita tal cual. Está muy interesante para quien quiera verlo, es muy interesante de cómo se va manejando, no solamente en el caso de Estados Unidos, sino en otros,
Y bueno, en Netflix escriben en Cambridge Analytics, seguramente les va a salir. Se llama Nada es Privado. Correcto. The Great Hack. Nada es privado. Nada es privado. The Great Hack de 2019. Interesantísimo. Si están en política, tienen que ver esto. O sea, y les interesa el marketing digital, las redes sociales y la política digital, ahí hay que verlo esta noche. Oye, colega, bueno, pues si vamos cerrando ya con la audiencia, entonces, ¿qué le recomendamos al PRI? Bueno, pues haciendo una recapitulación de lo que habíamos comentado, concentrarse en la construcción de marcas personales, en la construcción de figuras, en la construcción de cuadros, apostarle esos espacios locales donde se puede ganar y no hacer lo que hicieron en 2018, que es meterle toda la carne al asador a un proyecto que estaba destinado a una derrota clarísima desde el arranque hasta el final. Hay que ganar donde se puede ganar. Cuando tú eres el débil en un escenario electoral, lo mejor siempre será concentrar tus fuerzas donde tienes mayores posibilidades. Y no pensar en los macros. Entonces, recapitulando, nos compartes que estamos tirando recomendaciones aquí en un podcast, pero entre ellos sí, enfocar lo que hemos platicado en los capítulos, enfocar los recursos y los esfuerzos y los tiempos hacia temas un poquito más locales y no pensar tanto en el macro nacional para que entonces pueda ir avanzando. Y hay que pensar que muchas veces uno va a ser el PRI, porque estamos hablando del PRI en este momento, pero una situación de debilidad es de lo que estamos hablando aquí. Ahorita quien está en una situación de debilidad es el PRI, pero siempre que alguien está en esta condición, estas características de debilidad estructural, hay que seguir estos consejos. Sí, focalizados, irse a lo hiperlocal, donde tengo más oportunidad, donde doy tiros un poquito más precisos para optimizar los recursos. La generación de marcas personales, que hoy día la tendencia además de la aceptación ciudadana, estamos votando más por, hay sus excepciones, por ejemplo, Morena es una marca que sí genera mucho como marca, pero en general la marca personal, la marca política personal que nos has compartido mucho, es lo que se recomienda para ir generando. Y yo le sumaría otro detalle entre ello. Uno, hacer una introspección así muy interna y liberar los egos. O sea, lo primero es luchar contra el ego de la marca. El ego de, mano, ya no somos el partido hegemónico. Mano, estuvimos a punto de perder el registro de un estado. Tenemos 30 puntos menos, le restamos a cualquier persona que le pongamos nuestra marca. Y suena muy filosófico lo que comparto ahorita, pero creo que es el paso A, ¿no? Oye, hay que reconocer dónde estamos. Y cuesta, porque al final del día la política la hacemos seres humanos. Y los que conforman los partidos, pues son seres humanos. Y hay que decir esa parte de ego, decir, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos parados? Hay que reconocer dónde estamos hoy para que podamos ir a lo siguiente, ¿no? Oye, vamos a hacer estrategia local, vamos a avanzarle poco a poco. Y sumaría yo también otro punto, valoren. Yo no me parece descabellado tiene que hacer un cambio profundo, ya sea o generacional o incluso de siglas. Yo eso dejaré en la mesa. Estos dos que nos compartes, locales, marcas personales. Y coincido plenamente con lo que yo secundo lo que dices, Mario. Yo no sé si el tema de los egos es viable porque es casi pedirle peras al olmo a las dirigencias. Pues la recomendación hay que darla, Sí, y hay que dársela sobre todo a las militancias, que son las que se quedan, porque los liderazgos se van y se van a disfrutar ahí sus mansiones con 2 excusados en el baño. Pero las militancias se quedan ahí. Las militancias se quedan sufriendo esas consecuencias y ellos sí, yo creo que sí pueden hacer este ejercicio de decir, a ver, tenemos que hacer una refundación que sea que parte de siglas, que parta de estatutos, que parta de un programa político, que parta de entender que no somos la fuerza que fuimos y que hay que comenzar desde cero a construir otro destino, ¿cierto? Claro, pues creo que con esto nos vamos, amigo, ¿no? Creo que estamos bastante completo el análisis de hoy. Pues ya con eso creo, Mario, que hemos comentado bastante sobre el PRI, lo que podemos aprender de su crisis política, pero platícanos cómo te puede encontrar la gente en redes sociales para seguir platicando estos temas. No, en mi caso personal me encuentran en mi Instagram personal, yo sí tal cual, hasta subo mi vida, pero también tengo que dejar un tip por ahí cada semana. Me encuentran como mario.padrón y a mi empresa, a la que formo parte, Grupo Estratega con S, así como en latín, Stratega. Grupo Estratega nos encuentran en grupoestratega.com. Y también en Facebook como Grupo Estratega, tal cual, ahí nos pueden encontrar. Recuerden que una de las características que tenemos es un tema de confidencialidad y apóyanos, amigo, también donde pueden encontrarte a ti y a tu empresa que fue galardonada por la Academia de Washington en los últimos Napolitan Victory Awards. ¿Cómo te encontramos y lo que estás haciendo en redes sociales que está genial?
Bueno, en el caso de Mancera Estrategia y Comunicación Política, con ese nombre nos encuentran ahí en Facebook. En el caso de Twitter me pueden buscar como B Mancera, y en el caso de TikTok, donde estamos constantemente hablando de estos temas técnicos, metodológicos de la comunicación política, me pueden buscar como @consultorpolítico, y ahí podemos discutir sobre estos temas y, bueno, pues los comentarios que ustedes quieran dejar al respecto. Y recuerden, esto es De Norte a Sur, un podcast donde platicamos dos consultores políticos que nos dedicamos a hacer estrategias y de campaña para elecciones y gobiernos, y tratamos de aportar ello y platicamos más allá de las izquierdas y las derechas. Nos escuchamos en la próxima. Hasta la próxima.